En ocasiones, la gente se ha preguntado por qué no hay tanto escrito sobre San José en el Nuevo Testamento. Y se puede decir que él fue una especie de velo que ocultaba la verdadera presencia de Jesús, y era necesario que permaneciera oculto durante un tiempo. Piensen en Herodes, que quería matarlo. Así que el papel de San José era cuidar al Hijo de Dios, de manera que pudiera alcanzar la plenitud de su madurez, de quien debía ser, y salvar al mundo. Mi virtud favorita de José es probablemente su humildad. Acepta su condición oculta y su humilde existencia. Y Dios luego lo bendice con el oficio más elevado de cualquier rey de Israel. Y eso es ser custodio del propio Hijo de Dios. San José siempre ha sido esa persona casi invisible para mucha gente, pero para mí se destaca como el epítome de la acción. San José fue ese modelo de cómo guiar, cómo proteger, cómo amar, cómo sacrificarse y cómo estar allí para su familia. Es el Salvador del Salvador. Él es el profesor del profesor. Es el maestro del maestro. Él es el rey del rey de reyes. Y por lo tanto, si acudimos a San José, Él proveerá para todas nuestras circunstancias. Un padre espiritual intercede por siempre ante Dios, por tu bien. Él se ocupa del bien de tu vida. Se ocupa de que el plan de Dios para tu vida se realice. Yo creo que eso es lo que hace San José por nosotros. En la Escritura, el misterio significa algo que está profundamente oculto en el corazón de Dios, el cual revela poco a poco a su pueblo. Y uno de los grandes misterios de José es su papel como padre, no solo de Jesús, sino de la propia Iglesia. El Papa Francisco habla de la valentía creativa de San José, así como de la valentía que mostró para superar los terribles obstáculos que enfrentó. Nuestra época exige creatividad y valentía, así como imaginación. Exige una valentía creativa y San José nos muestra el camino. En diciembre de 2020, el Papa Francisco tomó una medida sin precedente para la Iglesia Universal. Declaró el año de José, el primero en la historia. En su carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre, el Papa Francisco llamó a los católicos a incrementar la devoción a San José e imitar sus virtudes. Estoy feliz de que el Papa Francisco declarara un año de San José. La Iglesia siempre ha comprendido que la Virgen María es nuestra Madre Espiritual, pero la Iglesia no siempre ha comprendido realmente la misma importancia de San José, que Él es nuestro Padre Espiritual. Vemos muchas iglesias con su nombre, pero no reflexionamos con mucha frecuencia sobre lo que podemos aprender de San José. Pienso que quizás una de las razones por las que celebramos un año de San José es que los católicos deben reflexionar más profundamente sobre quién era ese hombre y lo que significa para nosotros. San José siempre fue honrado por los teólogos, pero la devoción es algo que se desarrolló más tarde. Francisco de Sales y Teresa de Ávila son dos excelentes ejemplos de esas figuras prominentes que reconocieron la gran importancia de José en la formación de la vida de Jesús. Y cuando pensamos que la Iglesia continúa la vida de Jesús, resulta muy lógico pensar que José tiene un papel esencial como custodio. Lo que realmente dio un nuevo énfasis a San José en la vida de la Iglesia sucedió en 1870, cuando el beato Papa Pío IX declaró a San José patrón de la Iglesia Universal. De esa forma comenzaron a develarse y resaltarse todos esos grandes misterios de San José.
Creo que es justamente el momento para que reconozcamos ese evento y también lo celebremos. Si ya es devoto de San José, fortalezca esta devoción. Si aún no lo es tiempo de que lo sea. Si nunca ha hecho una consagración a San José, hágala ahora. Pienso que fue por la gracia de Dios que el Papa Francisco llamó a el año de San José para enfatizar su importancia. Se espera que seamos hombres modelo, y no hay mejor ejemplo que San José. Soportó un gran sufrimiento por la Sagrada Familia al proveer para Jesús, y eso es lo que necesitamos hoy. Hemos estado usando un libro de consagración a San José, escrito por el Padre Calloway. Recorre cada día durante un periodo de 33 días. Además de esto, nos reunimos como grupo para analizar lo que hemos aprendido de San José y dónde nos vemos cuando se nos llama a ser mejores modelos de San José. Quiero decir, ¿quién fue el hombre perfecto? Exacto, el hombre perfecto es Jesús. ¿Quién ayudó a formar al hombre perfecto? San José. Jesús, como él, da su vida por amor y por generosidad y por obediencia a la voluntad del Padre. Y José hace bien esas cosas, no en una cruz, sino en el día a día, en un taller, en el camino a Egipto. Todos estamos llamados al sacrificio. Esta tarde nos consagraremos a San José y juntos vamos a rezar la letanía a San José. Y entonces quienes van a ser consagrados realizarán individualmente un acto de consagración. Por lo tanto, habiendo llegado a conocerte y amarte, me consagro enteramente a ti, San José. Todos tenemos esa meta en mente juntos como comunidad, y pienso que al saber más sobre San José podemos seguir enfocados en esa meta y así nos impulsamos cada vez más hacia la eventual corona que todos buscamos. Uno de los mayores promotores de la devoción a San José en la historia reciente de la Iglesia es San André Bessette. Nació en una familia franco-canadiense pobre y se hizo hermano de la Congregación de la Santa Cruz. Asignado como portero de la Universidad de Notre Dame de Montreal, el hermano recibe a los visitantes y se encuentra con miles de fieles que le confían sus sufrimientos y sus intenciones. El hermano André exhorta a cada uno a que acuda a San José. Pronto se difunden milagros por todas partes. Para el hermano André, San José era el mejor modelo de un hombre que era muy humilde en su servicio y su vida. Y el hermano André tenía gran fama por su ministerio de sanación y por su presencia con otros. Ahora podemos ver en todo el oratorio, podemos ver los muros de muletas, por ejemplo, las placas de las personas que le han dado las gracias por su sanación. Así que la fama rodeó al hermano André, pero nunca se le fue a la cabeza. Siempre se dedicó a ese servicio silencioso, ese humilde servicio, y el modelo de San José es el que realmente le corresponde. Comenzando en 1904 con solo una pequeña suma que ganó cortando cabello, el hermano André se lanza a cumplir su sueño de un lugar de peregrinación dedicado a San José en Mount Royal, Montreal. Hoy ese sueño es una realidad. El oratorio de San José es actualmente la iglesia más grande de Canadá, así como el centro preeminente de devoción a San José. Estamos muy dedicados a promover la vida de San José. También ayuda el que San José sea el santo patrono de Canadá. El oratorio de San José es un lugar de sanación. Es un lugar donde la gente puede sentirse en paz. Así que nos damos cuenta de que tenemos un papel muy importante ahora que la iglesia de todo el mundo celebra la vida de San José. En el transcurso de la historia, San José obtiene numerosos títulos: custodio de la Sagrada Familia, protector de la Santa Iglesia, José Justísimo, pilar de las familias y terror de los demonios, entre otros. Pero,
En la historia de la salvación, quizás ningún título es más significativo que José, ilustre descendiente de David. Resulta muy importante que San José sea conocido como descendiente del rey David, por la profecía que se encuentra en el libro de Samuel, que dice que un día el trono del rey David será ocupado por uno de sus descendientes, y que a su vez sus descendientes reinarán sobre las naciones del mundo para siempre. En otras palabras, para que Cristo fuera esa persona, debía pertenecer al linaje del rey David. San José es de linaje real, así que proviene de la línea davídica. Y esto es importante porque dicen las Escrituras que el Mesías provendría del linaje de David. Así que, legalmente, como padre de Jesús, muestra que el linaje continúa por la línea de San José. El profeta Daniel había previsto que tras 490 años después de su tiempo llegaría el Mesías. Así que había gran expectativa. En el año 100 a.C. comenzamos a ver movimiento de Babilonia a Tierra Santa. El pueblo de Nazaret parecía haber sido creado casi de la nada. Allí no había nada, no hubo ninguna habitación allí durante cientos de años antes de esa época. Y luego, en el año 100 a.C., de pronto está poblado por descendientes del rey David. Bueno, debió existir una gran expectación entre las familias de esos pueblos, ¿no es así? De que el tiempo estaba por llegar. Cuando era joven, José se preparaba para casarse con María, también nazarena. Sin embargo, después de su compromiso, a María se le aparece un ángel. Ella concebirá un hijo por el poder de Dios, y ese hijo será el Mesías prometido. Justo después encontramos a José en cierta crisis. Como verán, sabe que María, su prometida, está embarazada. Y él sabe que no es el padre. Entonces, ¿qué hace él con eso? Y decide en su misericordia y bondad divorciarse discretamente de ella. En otras palabras, no quiere tomar la reputación de María y destruirla. A menudo escuchamos sobre la reacción de San José, que quería divorciarse de ella. Como muchos teólogos y santos lo han dicho ahora, no sospechaba de María. Nada de eso. Le asombraba su embarazo. Sabía que se encontraba en medio de un gran misterio y quería separarse de ello por reverencia ante la dignidad de lo que sucedía. San José fue a orar y en su sueño, lo cual sucede a menudo con San José, Dios le envía un ángel para que le diga que no debe temer llevar a su esposa a su hogar. Cuando San José llevó a Nuestra Señora a su hogar, tomó un riesgo, un gran riesgo. Así que, como podrán imaginarse, cuando esto sucedió, las malas lenguas comenzaron a agitarse y la gente comenzó a hablar de toda clase de cosas. Él quería hacer lo piadoso, lo correcto, y esta es una de las razones que hacen de él un hombre tan justo. Mi gran héroe, San Juan Pablo II, dijo: Dios asigna a todo hombre la dignidad de toda mujer. Siempre me ha encantado esta cita, y cuando pienso en alguien que lleva a cabo esto perfectamente, y aunque solo conocemos sus interacciones con la Virgen, San José, constantemente y en toda circunstancia, fue modelo de la defensa de la dignidad de María. Esto dice que cuando José reflexionaba sobre esas cosas, cuando pensaba sobre el embarazo de María, lo que hizo fue entrar en el silencio. Presenta sus pasiones a Dios y luego espera en Dios. Y eso es lo que me gusta sobre San José. Él se calma o somete toda su virilidad a Dios y luego actúa con hombría prontamente cuando Dios le pide que lo haga. Existe una larga tradición en la Iglesia de que San José, al igual que la Virgen María, fue perpetuamente virgen, y creo que da un maravilloso testimonio de la vocación de María y la de José. Ellos fueron reservados, fueron consagrados para el propósito sagrado de tener una única misión, y esa fue ayudar a Jesús a salvar al mundo. José tiene numerosas virtudes, una de ellas es la castidad. Y no se puede regir a otros si no se tiene autocontrol.
por lo que la capacidad de José de disciplinar y ese control sobre sí mismo lo hacen de la realeza no solo en cuanto a su linaje, sino a su carácter. Una de las cualidades preponderantes de José era la obediencia. No conocía el panorama completo, pero el Señor le habló y él obedeció. José también era un hombre de acción, y creo que estas dos cosas están muy estrechamente unidas, porque cuando uno es obediente, el Señor le da una misión y lo manda a actuar. Y San José es un ejemplo perfecto de ello para todos nosotros. Mi nombre es Renzo Ortega y soy esposo y padre. Mi esposa y yo hemos estado casados desde 2012 y tenemos 5 hijos. Ahora que reflexiono sobre el pasado, San José ha estado allí desde el inicio de la fundación de nuestro matrimonio. De hecho, fuimos a la misma escuela elemental y luego, cuando estaba en el último año de la escuela preparatoria, comenzamos a salir juntos. Y cuando ella se graduó, le pedí que nos casáramos. Nuestra devoción a San José siempre fue parte de nuestra relación, pero no diría que teníamos la intención de consagrarnos a San José, sino hasta que nació nuestro segundo hijo. Muchos aspectos de nuestra relación alcanzaron un punto crítico. Creo que empezaba a disiparse la emoción de ser recién casados y empezaba a convertirse en realidad la vida en familia. Trabajaba en trabajo social. Mi trabajo era extraordinariamente tenso y mi mente estaba tan centrada en la oficina que cuando llegaba a casa aún seguía ausente. Emocionalmente estaba ausente, mentalmente también. Él estaba muy tenso, era muy difícil. Así que todo empezó a acumularse y las cosas se pusieron más y más difíciles. Muchas otras cosas se quedaron a medias. Mucho de la intencionalidad de ser esposa e incluso nuestro hogar se desmoronaban. No sabía lo que era la verdadera masculinidad, la verdadera paternidad, cómo debía ser un esposo. Y no tuve el ejemplo necesario al crecer y no tenía ese ejemplo a mi alrededor, lo que en cierta forma me obligó a inventarlo conforme sucedía. Desarrolló una urgencia de saber lo que no funcionaba en mi matrimonio, lo que no funcionaba bien como padre. Y luego esa urgencia realmente me impulsó a leer los escritos de San Juan Pablo. Finalmente me llevó a leer su exhortación apostólica, Redemptoris Custos, y luego de pronto me di cuenta de que el modelo que me faltaba era San José. Y realmente eso ha transformado a toda mi familia. 2 veces en los evangelios José recibe las palabras de un ángel en un sueño y actúa inmediatamente después. Y me di cuenta que la acción es lo que me faltaba en mi relación con Mónica. Hablaba de muchas cosas, pero la acción siempre estaba ausente. Y luego, al ver a San José, que era todo acción, me di cuenta de que debía comenzar a moverme, debía comenzar a mostrarle a ella que la amaba más que con palabras. Creo que los frutos de nuestra devoción a San José, así como el periodo de lucha en nuestro matrimonio y familia, ahora se han manifestado en un sacrificio mucho más mutuo. Y creo que se debe a que hemos tomado como modelo a San José. San José se convirtió en parte de nuestra vida familiar a tal punto que quisimos entregarnos formalmente a él. Solo hablamos un poco con los niños sobre San José para que comprendieran quién era y luego juntos en familia simplemente rezábamos a San José. Ellos saben lo que San José significa para mí, saben lo que significa para Mónica y esperamos que al crecer puedan entender la forma en que el modelo y la vida de San José realmente se puede aplicar a ellos también. Lo que Dios me mostró por medio de San José es que la lucha no se encuentra allá afuera, está en el hogar. Está dentro de mí, dentro de la familia. A partir de ahí me di cuenta de que debo comenzar a implementar la forma en que San José amó a Jesús y María en mi propia vida, y eso ha transformado realmente a toda nuestra familia. La tierna escena del Cristo niño nacido en un pesebre de Belén oculta un horrible drama que se desarrollaba en la región subyugada por el demente rey Herodes. Los rumores del nacimiento del Salvador tan esperado enfurecen a Herodes. Él gobierna Judea para sus señores romanos con puño de hierro. Es un edomita y por lo tanto sus súbditos judíos desconfían de él. Sin embargo, él aspira a ser como su Mesías. Herodes ha subido al poder gracias a los romanos, y si alguien dijera, «Hey, yo tengo sangre real del linaje de David», su tiempo de vida sería muy corto. Así que Herodes tenía cierto resentimiento hacia su propia gente, y poco a poco
una creciente paranoia sobre conspiraciones y planes en su contra. Asesinó a todos los miembros del Consejo de Jerusalén cuando decidieron que él no era el Mesías. Quería sentirse seguro en el trono, y para ello, el título de Mesías le es muy útil. Cuando se rumora que alguien del linaje de David ha nacido, Herodes el Grande lo toma muy en serio. Envía a todos sus soldados a asesinar a los niños inocentes. El ángel fue enviado por segunda vez a San José con un mensaje urgente, diciendo que un gobernante trataba de asesinar al niño Jesús. Toma a tu esposa e hijo y huye a Egipto. Dice en realidad que se fue esa noche, que no esperó al amanecer. Así que hablamos de un hombre que era extremadamente obediente y a quien no le importaban las circunstancias ni lo que podría suceder. Lo hizo de inmediato. Creo que la valentía de San José era realmente extraordinaria. En algunos antiguos documentos cristianos, José es representado como un hombre muy anciano, en ciertos casos de casi 95 años en la época de su boda. Pero lo que me convence de lo contrario es la huida a Egipto. Escapan sin sus posesiones, sin sus comodidades. Es un viaje de más de 1000 millas. No parece lógico que un anciano hubiese podido emprender ese viaje. El campo de concentración de Dachau se usó para encerrar a los prisioneros políticos. Heinrich Himmler pensaba que la mejor forma de conquistar a la nación polaca era eliminar las posiciones de liderazgo y los sacerdotes estaban entre ellas. Polonia tenía unos 10.000 sacerdotes antes de la Segunda Guerra Mundial y casi el 20% de todos los sacerdotes de Polonia terminaron en Dachau. A partir de abril de 1945, los sacerdotes que se encontraban en el campo de concentración podían oír el bombardeo de Múnich. Existía la sensación de que Alemania podía perder la guerra, pero al mismo tiempo tenían la sensación de que quizás los alemanes no les permitirían vivir. Pensaban, ¿qué podemos hacer? Así que dijeron, bueno, ¿quién cuidó a la Sagrada Familia? ¿Quién protegió a Jesús? Fue San José, y quisieron acudir a él por ayuda. Eligieron a San José de Cáliz como el patrono a quien confiarse. Así que el 14 de abril de 1945 iniciaron la novena. Lo que supieron más tarde fue que ese mismo día, Heinrich Himmler firmó la orden de que ningún prisionero podría abandonar el campo con vida. La novena termina el 22 de abril y en ese día, durante 2 misas, más de 800 personas, sacerdotes y laicos, se consagraron a San José. Dijeron, nos rendimos a ti, San José, sé nuestro defensor ante este mal. Viajé al santuario de San José en Cáliz por primera vez en 2018. Y entonces fue cuando supe sobre la historia de los prisioneros, de los sacerdotes de Dachau. Cuando me enteré de que mi abuelo estaba en Dachau, fue una gran revelación para mí. San José, de alguna forma, me ayudó a descubrir la historia de mi abuelo. Él llegó a Dachau 2 días antes de que esos sacerdotes y laicos se entregaran a San José, así que estaba allí, y solo me pregunto si se consagró, si estaba presente durante una de las 2 misas en las que se entregaron a San José. Después de la consagración, los sacerdotes esperaron con plena confianza en San José. La tarde del 29 de abril, los militares de Estados Unidos liberaron Dachau. No solo encontraron a los sacerdotes polacos supervivientes, sino también las órdenes de ejecución de Heinrich Himmler. Todos los sacerdotes debían ser asesinados,
y todo el campo arrasado por completo. Esa noche a las 9 p.m. Fueron salvados apenas unas horas antes de enfrentar una muerte. Todos los sacerdotes acreditaban a San José y a su consagración por la liberación milagrosa. Estoy seguro de que mi abuelo fue salvado por San José. Y si no hubiera sobrevivido, yo no me encontraría aquí. En cuanto a los sacerdotes, prometieron que irían a San José, en Cáliz, en una peregrinación de acción de gracias. Estas fueron importantes para incrementar la conciencia sobre esta intervención milagrosa de San José. La historia de cómo mi abuelo fue liberado del campo realmente me puso a pensar, ¿qué es lo que Dios desea decir a mi familia? San José es un ejemplo para todos nosotros de cómo ser esposo y padre en el mundo de hoy. Él sacrificó su voluntad. San José estaba dispuesto a ceder sus planes. Se entregó como un don a María. Se entregó como un don a Jesús. Y esto es un modelo para mí. El sacrificio que me llevará a entregarme. Y así es como puede cumplirse plenamente mi vocación. Tras la muerte de Herodes, una vez más se le aparece un ángel a San José y le informa que ya es seguro salir de Egipto para regresar a Israel. La Sagrada Familia se instala en Nazaret, donde la misión de Dios para José es practicar el arte de la paternidad, excepto por un breve interludio en el que, a la edad de 12 años, Jesús se pierde y es encontrado en el templo por sus padres. Las Escrituras nunca vuelven a mencionar el nombre de José. San José nunca habló, aunque sabemos que dijo una palabra, y esa fue Jesús, porque debió darle a Jesús su nombre en la circuncisión. Esa es la única palabra que sabemos que pronunció. Después de todo, él era el padre del Verbo y sabía que el Verbo había llegado al mundo. Así que creo que la razón por la que no tenemos rastro de sus palabras y de lo que podría haber dicho fue porque nos dio esa única palabra, Jesucristo. Actualmente nuestra cultura está tan saturada de medios sociales, prácticamente no existe nada que no esté inmediatamente disponible en el mundo entero. Y San José es un contrapeso excelente. Es la personificación del tipo fuerte y silencioso. Cuando pienso en que José era la sombra terrenal del Padre Celestial sobre Jesús, recuerdo a Juan Pablo II en su exhortación apostólica sobre la familia, Familias Consortio. En ella dice que los padres adelantan una imagen, replican en la tierra la paternidad de Dios, y encuentro que esta es una de las declaraciones teológicas más poderosas. La paternidad es mucho más amplia que la realidad biológica. Decimos que los animales se engendran, pero no son padres. Los seres humanos son padres. Porque no se trata solo de su ADN, sino de su forma de ser, sus formas de hablar y los hábitos que aprenden. Y así la paternidad tiene todo que ver con lo que uno dedica a sus hijos, de manera que puedan conocer el amor, ese amor incondicional, y madurar por medio de él. Creo que el año de San José es una necesidad tan urgente porque los padres son mucho más necesarios y mucho más vitales para el florecimiento humano de lo que sugiere nuestra cultura. No se trata de cubrir cualquier necesidad material, sino de ser el amor constante que se da a otro. Ser un hombre recto
significa ser un hombre con valor y ser un hombre capaz de sacrificarse, es decir, sacrificar sus propios intereses por el bien de otro. Esta es una característica importante de San José. Creo que nos encontramos en un momento en la sociedad en que los hombres temen defender lo que está bien. El ejemplo de San José nos enseña a ser libres. Realmente nos encontramos a nosotros mismos cuando tenemos el valor de vivir para otros. El papel de un hombre es proteger y proveer para su familia. Pero para proteger y proveer necesita ser fuerte, tanto física y psicológicamente como espiritualmente. Y San José cumplió con las tres, trabajó duro, era un hombre fuerte, cumplió fielmente su alianza con Dios día con día, así que vemos a José como un verdadero ejemplo de lo que es ser hombre. En cuanto a mí, pienso que José es el ejemplo del que se vacía a sí mismo. Siempre se colocaba en el último lugar. Convertirme en padre, para mí, fue una experiencia intimidante, porque dudaba si sería capaz de criar a mi hijo. Y fue por medio de referencias bíblicas a San José sobre la confianza en que Dios provee, lo que me dio la fortaleza con la que pude dejar de lado mi ansiedad. Hay niños y hay hombres, y hay padres espirituales. Para el niño, en cierto sentido, todos son responsables de él, así que todos se ocupan de él. El hombre se ocupa de sí mismo, así que obtiene un trabajo estupendo, recibe un gran sueldo, pero eso es todo para él. Pero un padre espiritual reconoce que su papel y responsabilidad es hacia otros. Sabe que tendrá que luchar, quizás sangrar, para salvar almas y llevarlas al cielo. Para mí personalmente, San José ha sido un parteaguas. Mi vocación como esposo y padre ayuda tanto poder acudir a alguien como el estándar y tratar de emularlo y vivir de esa manera todos los días. Así que conocí a mi esposa, jugaba con los vikingos, ella aún estaba en la universidad y me arrastró de vuelta a la iglesia. Y ahora quiero ser un excelente esposo y un excelente padre, y quiero que mis hijos tengan fe también. Si San José hubiera sido jugador de fútbol americano, habría sido liniero ofensivo. Fue puesto en la tierra para hacer, y ese hacer era proteger. Como padres, se espera que seamos los protectores físicos y espirituales de nuestra familia. Tantos hombres están sufriendo. Tantos hombres se enfocan en lo que no deben. Tenemos una crisis de masculinidad. Tenemos una crisis de liderazgo, en especial en nuestras familias. Y cuando pienso en liderazgo, pienso en virtud, y nuestra sociedad no pone en alto la virtud como algo a lo que se debe aspirar. Pone en alto el dinero o el estatus, pero la virtud, como dice el catecismo, el objetivo de una vida virtuosa es llegar a ser semejante a Dios, acercarnos a Dios. Para nosotros los hombres, tener devoción por San José nos ayuda a luchar por eso todos los días. Mi esposa y yo tenemos la bendición de tener 6 hijos biológicos, y luego un día mi esposa dijo, ¿qué te parece la adopción? Y el primer día en que se publicó nuestro perfil, recibimos la bendición de que 2 madres que daban a luz nos eligieran. En cierta forma me maravillo de nuestros 2 hijos adoptivos. No soy su padre biológico, pero Dios los creó sabiendo que yo sería su padre, como San José fue el padre adoptivo de Jesús. Yo tendría la impresionante responsabilidad de criarlos. La paternidad es un compromiso diario de dirigir, educar, criar con disciplina, y muchas veces no es algo muy glamoroso. Mi nivel en el golf no es muy bueno. Ya no salgo a pescar como antes con mis amigos. Pero está bien, porque negarse a sí mismo es amor. No se puede amar sin vaciarse a sí mismo, sin sacrificio. No sabemos nada de lo que San José pudo haber hecho para sí mismo. Pero decir sí a Dios, ser el esposo de María, ser el padre adoptivo de Jesús, eso es todo. Esa es mi vocación, ser como San José. Hola, soy el padre Richard Conlin. Fui ordenado como sacerdote el 11 de diciembre de 2020 durante el año de San José. Así que San José es siempre una inspiración para que yo desee vivir plenamente mi vocación en todo lo que hago como sacerdote.
A los 9 años me enamoré del golf. Quería ser jugador de golf profesional, y para mí estaba seguro de que el golf era lo que me traería felicidad. Así que en la preparatoria llegué a un nivel muy competitivo, era parte del equipo Canadá, y fui a una universidad en Estados Unidos con una beca por el golf. El golf fue mi Dios, en cierto sentido. Aunque me crié como católico, viví en pleno la vida fiestera de la universidad. Fue solo en mi último año de universidad cuando todo empezó a cambiar. Mi mamá me mandó un email, y era un email único. Decía, para mi próximo cumpleaños, no quiero que me regales nada, quiero que hagas algo por mí. Y me pedía que fuera al sacramento de la confesión. Así que decidí respetar el deseo de mi mamá. No sabía cómo confesarme adecuadamente. Así que tan solo descargué 5 años de vida fiestera de universidad en ese sacerdote. Pero recuerdo con toda claridad que, cuando el sacerdote me perdonó mis pecados en nombre de Jesús, solo sentí una increíble sensación de libertad, de alegría y paz, y que eso en cierta forma lanzó a mi corazón por un nuevo camino. Ya no era el golf lo que yo quería lograr el resto de mi vida, pero era como si quisiera donar a otras personas esa experiencia. Y eso fue lo que detonó mi vocación. No tenía una verdadera conexión personal profunda con San José hasta que estuve en el seminario. Hice esta oración y dije, ok, San José, si quieres entrar en mi vida, necesito una señal concreta. Y esa mañana iba caminando hacia la iglesia por la plaza, y frente a mí estaba una estampita de oración de San José. Le di la vuelta y encontré una oración, el Memoraria a San José. Así que esa ha sido la oración que he recitado casi diario, y ha sido una de las pequeñas formas en que San José ha entrado en mi vida. Fui ordenado durante el COVID en la Catedral del Santo Rosario, y también recuerdo muy claramente que el arzobispo Miller me llamó padre por primera vez. Gracias por ofrecernos a su hijo ahora, como Padre Richard. Y esa palabra me impactó. De inmediato, cuando dije la palabra Padre durante mi discurso de agradecimiento por la ordenación, de pronto la persona de San José me vino a la mente. Era como si San José probablemente supiera cómo se siente ser un padre incompetente. Había sido llamado padre por Jesús, por el Hijo de Dios. Así que comencé a rezar. Ok, San José, me siento incompetente para ser llamado Padre Richard ahora. Voy a necesitar tu ayuda. Voy a necesitar que seas un padre para mí, para enseñarme a ser padre. José no es el padre biológico de Jesús, pero es un padre verdadero y real de tantas formas. Así que puedo mirar a San José como un padre espiritual para mí y como un modelo para ser un padre espiritual. Crecí bajo la tutela del estado de Connecticut en 3 casas adoptivas, 2 instituciones. Nunca tuve ningún tipo de formación religiosa. En realidad, nunca tuve padres que me educaran. En algunas de las casas adoptivas se centraban en sus propios hijos, pero no en mí. Me convertí al catolicismo en 1990, basado en la necesidad que tenía básicamente de ser hijo de Dios. Aunque no lo sabía antes, justo eso era lo que me faltaba. Soy un laico consagrado, no estoy casado. Saber que estamos llamados a ser hijos de Dios es algo magnífico para nosotros, es un gran apoyo. Era marzo de 1995. Había estado discerniendo la vida religiosa durante 6 meses y luego regresé a casa y estaba rezando cuando sentí la presencia de San José. No escuché voces, no vi nada fuera de lo común. Pero sentí que me preguntaba si yo estaba dispuesto a aprender sobre él. A lo cual, claro, se dice sí. Y luego sentí la presencia de la Virgen, y sentí que me preguntaba si estaría dispuesto a amarla, como lo hizo San José, con el espíritu de San José, y no sabía lo que eso significaba, pero claro, si sientes que la Virgen te pide algo, vas a decir que sí. Así que dije sí, y así fue como comenzó todo. El apostolado vino al año siguiente. Pero San José, nuestro patrono, es un apostolado laico fundado para promover el patronazgo universal de San José. Es la idea de comprender que los patronos son modelos e intercesores. Muchos creen que cuando piensan en tener devoción por algún santo patrono, solo ven su poder como intercesor.
Pero esto enfatiza el ejemplo de San José y la forma en que tuvo la relación más íntima con Jesús a través de María. Y que al amar a San José como padre y a María como nuestra reina madre, estamos imitando a Jesús. Cuando tenemos padres, aprendemos de ellos. Y crecemos para ser como ellos, o al menos esa debería ser nuestra aspiración. Y así es como veo la devoción a José y María, porque están unidas. Siempre me ha interesado la fotografía y creo que es un maravilloso medio para contar historias. He comenzado a hacerlo y quiero usar los intereses y dones que tenga para promover la fe. Cuando fotografío algo como las liturgias, en especial la misa, trato verdaderamente de captar la devoción que se expresa. San José era un hombre de trabajos manuales y los hacía de forma muy meditativa. Y eso es una de las formas en que veo a San José como modelo. Creo que cada vez que actuamos con el propósito de ser hijos de Dios, eso creo que da gloria de Dios. Y entonces cuando nos mira, Él ve la imagen de su Hijo encarnado en nosotros, lo cual realmente creo que es el objetivo de todos nosotros. La tradición nos dice que José era carpintero. Lo más probable es que creciera dentro de este oficio, que lo aprendiera de su padre. Es así como en esa forma se transmitían tradicionalmente los oficios. Usó estos dones como carpintero para la gloria de Dios. Creo que eso es importante que lo veamos en nuestro trabajo diario, que al usar los dones que Dios nos ha otorgado, podamos darle gloria, y San José nos muestra eso en su vida. Ahora estamos llamados a ofrecer toda la labor de nuestras manos. Y esto se simboliza en la liturgia con las ofrendas que llamamos los frutos de la tierra, el trabajo de las manos humanas. Lo que hago cuando trabajo es para hacer una forma de sacerdocio a lo que Dios me ha destinado desde los inicios de la creación. San José vivió ese sacerdocio. Jesús vivió ese sacerdocio. Resulta muy interesante saber que la palabra griega que se usa para describir el trabajo de José no es exactamente carpintería. La palabra es tekton. Se relaciona con la palabra griega para destreza o arte, cualquier tipo de destreza. Conocemos a Jesús como rabino, pero también es constructor como José y va a aprender de José cómo ser un gran artesano. Él llama a Simón Pedro, que significa roca, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Jesús va a ser un constructor en una forma radical y va a construir su gran edificio, su gran obra, que será la iglesia. Desde el siglo XIX, la cuestión del trabajo se ha convertido cada vez más en una cuestión urgente. Y si queremos recuperar el sentido del significado del trabajo y su valor, así como la dignidad del trabajo, San José es realmente una maravillosa figura a quien acudir. En el siglo XX, la emergencia del comunismo amenazó con socavar el concepto cristiano del trabajo. Para la década de 1950, las tropas soviéticas desfilaban por la Plaza Roja el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. Había habido un día realmente dedicado tan solo a la celebración del trabajo humano, y fue el 1 de mayo. Bueno, el comunismo realmente deseaba transformar todo eso, convertirlo en el Día del Trabajador Comunista y cambiar el concepto de trabajo como el fin último del hombre. Así que en 1955 el venerable Pío VII declaró realmente el 1 de mayo como la festividad de San José Obrero. Y creo que esto realmente transformó para muchas personas, para gran cantidad de culturas, la importancia de que Dios es nuestro fin último y que el trabajo es bueno, pero debemos situarlo en su contexto adecuado. Juan Pablo Magno, quien vivió y sufrió bajo el régimen comunista en Polonia, aportó una renovada dedicación a la defensa de la dignidad de los trabajadores. Viajó por el mundo dando testimonio a través de sus palabras y sus acciones de que los trabajadores no son meramente una unidad de trabajo dedicada a una lucha de clases perpetua, sino criaturas hechas a imagen de Dios con un alma y un destino eterno. Juan Pablo II fue el primer papa que en un sentido trabajó para ganarse la vida. Karol Wojtyła,
pasó 4 años y medio muy difíciles como obrero en la Polonia ocupada por los nazis. Y, como la persona reflexiva que era, extrajo de ello un muy profundo sentido por las dificultades, por la dificultad del trabajo manual, pero también por cómo esto puede transformarse en expresión de dignidad humana. Por haber escrito las encíclicas, Padre Santo, de Laboria Excelsis, solicitudes sociales, que es digno para nosotros una esperanza del ver. Los dineros, queremos que se ponga este casco y sea un trabajador dinero más de cadáver. Estamos en el Museo de la Capilla de Loreto, que se encuentra en Santa Fe, Nuevo México. Esta escalera milagrosa fue construida a fines de 1879 por un carpintero misterioso que, según pensaban las hermanas, era San José desde el cielo. Esta escalera capta las miradas de los ingenieros y los constructores de escaleras, e incluso los físicos de todo el mundo. Y aún actualmente es un misterio quién la construyó. Cuando las hermanas se dieron cuenta de que nadie en Santa Fe era capaz de construir una escalera con base circular, rezaron una novena de 9 días a San José para que intercediera ante Jesús para que les ayudara a resolver su problema. Y el último día de la novena, tocaron a la puerta de la capilla. Un hombre de barba gris dijo que había venido a construir la escalera. Así que lo contrataron de inmediato. Al pasar el tiempo, se construyó. Pero 3 meses después, se dieron cuenta de que se había marchado. Y lo buscaron por todo Santa Fe, y nadie pudo encontrarlo. Así que las hermanas estaban convencidas de que había sido San José. La mayoría de las escaleras circulares tienen un poste central, están construidas en un muro o existe un piso entre cada espira. La nuestra es de doble espiral, 2 espirales completas, sin ninguna conexión. Y por eso los ingenieros están totalmente asombrados de la forma en que permanece en pie esa escalera. Me gusta decirle a todos nuestros visitantes, ¿por qué se mantiene? Nadie lo sabe. ¿Quién la construyó? Nadie lo sabe. ¿De dónde proviene la madera? Nadie lo sabe. Y por eso se conoce hasta hoy como la escalera milagrosa. Siendo católico creyente, también soy miembro de Caballeros de Colón. Creo que en esto tienen una profunda participación la Divina Providencia y San José. Y si Dios quiere, averiguaré los detalles del otro lado. Durante siglos, San José ha sido conocido como el patrono de una feliz muerte. Tuvo una muerte santa y feliz porque Jesús y María estaban con él. A lo largo de los siglos, muchos han acudido a San José al prepararse para el camino de esta vida a la siguiente. Paul y yo nos conocimos en mayo de 2007. Para julio de 2007 sabíamos que estábamos llamados a casarnos. Sabía que Paul era la persona adecuada para mí porque cuando lo conocí, tuve una poderosa conexión espiritual con él. Y desde que era pequeña, mi madre me había dado una oración para rezar cada día. La oración que recé era a la Santísima Madre pidiéndole básicamente que me enviara a San José, y Paul tenía muchas de sus características. Era sencillamente un hombre fuerte y espiritual. Solo supe de inmediato que no había duda de que era el hombre que yo estaba destinada a desposar. Una de las cosas por las que Paul y yo estábamos muy emocionados al prepararnos para el matrimonio y hablar del matrimonio
era poder construir juntos nuestra pequeña iglesia doméstica. Tanto Paul como yo proveníamos de familias numerosas y deseábamos poder compartir esas cosas con nuestros propios hijos. Así que comenzamos a rezar a San José pidiendo por su intercesión para que pudiéramos encontrar un trabajo que nos permitiera comenzar una familia y mantenerla. Así que comenzamos a rezar la novena a San José Obrero y ya habíamos perdido 2 bebés. Y entonces allí estábamos rezando y justo cuando estábamos rezando a San José, quien obviamente era el mejor padre adoptivo que puede haber, recibimos la llamada telefónica. Y recuerdo llorar de que podríamos llevar a este pequeño niño a nuestra casa. No sabíamos cuánto duraría ni por cuánto tiempo podríamos adoptarlo, pero aquí está, ese niño pequeño que no tenía ni 2 años y ahora tiene 12 años. Es un don tan importante en mi vida. Y sé que se debió en mucho a la intercesión de San José. Paul trabajaba duro, realmente duro. Hacía todo lo posible para mantenernos, de manera que pudiera realizar la tarea a la que estaba llamado, que era trabajo de ministerio, compartir a Cristo con otros, así como San José compartió a su Hijo con el mundo. Creo que Paul definitivamente quería preparar a nuestros hijos para que pudieran salir al mundo y enfrentar cualquier reto que apareciera en su vida y ser capaces de llevar a otros al conocimiento de Cristo. En la primavera de 2014, Paul sintió algo de dolor en el pecho. En octubre, ya había sentido un bulto. 2 días antes de Navidad, tosía sangre, así que sacamos una cita y lo llevamos con los médicos. Ellos le hicieron una radiografía y dijeron que sus pulmones estaban llenos de innumerables tumores, tantos que no podían siquiera contarlos. También tenía metástasis en el cerebro. Y luego acabó teniendo 2 infartos. En el segundo, acabó en el hospital y allí pasó 2 semanas. Ver a alguien que es la persona más fuerte que conoces, alguien de quien siempre has dependido para que te proteja físicamente a ti y a tus hijos, verlo sufrir así es realmente duro, realmente duele. Hubo un momento en que su hermana menor estaba sentada junto a mí y me dijo, ¿has visto lo que sucede en línea? Y luego sacó lo que habían estado subiendo las personas diciendo #reza por Paul. Y yo no lo podía creer. Había cientos y cientos de imágenes. Y entonces solo sentí esa fuerza abrumadora que me invadía y supe que no provenía de mí, sino de Dios, y que era un don de todas las oraciones de tanta gente. Esperábamos un milagro, rezábamos por un milagro, pero también sabíamos lo malo que era su diagnóstico y sabíamos que había muy pocas posibilidades de que sobreviviera a todos los tumores que tenía en el cuerpo. Mientras estábamos en el hospital, entraba en su habitación y él estaba acostado completamente inconsciente cuando salía. Cuando regresé a la habitación, estaba sentado firme en la cama, sin ninguna atadura excepto por la intubación, y simplemente me sonreía. Sus ojos brillaban. Estaba radiante, tan contento. Así que fui hasta él, tomé su mano y le dije, «Este es nuestro milagro, ¿no es así?» Asintió y pude ver la sonrisa en sus ojos. Parecía decir, «Este es nuestro milagro». Y luego el día en que murió, lo tenía abrazado. Pude sentir cómo se levantaban sus brazos y luego se volvió a caer en la cama y realmente sentí que solo corría hacia nuestro Señor, corría hacia la Santísima Madre, corría hacia nuestros hijos. Solo supe que él tenía la oportunidad de tener la muerte que tuvo San José. Una muerte buena, santa y feliz, rodeado por sus seres amados, rodeado por los ángeles y los santos y por toda la iglesia. Después del fallecimiento de Paul, el #reza por Paul pasó a ser vive como Paul y la gente realmente podía querer vivir como Paul. Eso fue una cosa realmente hermosa, ver a toda esa gente de todo el mundo orando y luego inspirada a vivir como él.
Vivir como Paul significa vivir en una forma que te acerca a Cristo. Yo quiero mucho a San José. I like St. Joseph very much. Porque es un hombre fuerte y de silencio. He was a strong man of silence. Y en mi escritorio, on my desk, tengo una imagen de San José durmiendo. I have an image of St. Joseph sleeping. Y durmiendo cuida la iglesia. Sleeping, he looks after the church. La primera vez que supe de la devoción a San José dormido fue por el Papa Francisco, que ha hablado al respecto. Mi esposa me dio una estatua de San José dormido por el Día del Padre, así que escribimos peticiones por las cosas en las que queremos que interceda y las colocamos debajo de la figura dormida de San José. Esta es una devoción que ha tenido el Papa Francisco a San José, y él reza esta oración cada mañana desde hace 40 años, y yo la rezo cada mañana. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío, para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te haya invocado en vano, y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén.